Bueno, buenos días compañeros, buenos días compañeras. Como decía Yasmín, bienvenidos a la primera reunión de delegados y delegadas del año. Para nosotros este organismo es muy importante. Hola, bichita. Después lo va a explicar Patricia bien, ¿no? Bueno, para arrancar, digamos, con la situación política y analizar cómo estamos y en qué momento estamos del país particularmente y de la provincia, creo que voy a arrancar con una situación o un estado de situación que sentimos todos cuando la semana pasada senadores y senadoras levantaban la manito, algunos más levantadas y otros menos levantadas, para aumentarse los sueldazos y llevar de 1.900.000 a 7.200.000 la dieta de senadores y senadoras. Los aprobaron absolutamente todos. El gobierno de Milei salió a intentar explicar que los de ellos no habían votado y luego quedó demostrado que todos por unanimidad se habían dado el aumentazo. Pero no fueron solo los senadores y senadoras. El aumentazo también estuvo para el director de YPF, que va a pasar a cobrar 70 millones de salario, y todo su equipo del directorio de YPF. También, por supuesto, para Karina Milei, que se fue casi a los 4 millones, y para un gran número de funcionarios que acompañan al gobierno y al gabinete nacional. Mientras todo eso ocurría, los trabajadores y trabajadoras tenemos que vivir con salarios absolutamente pulverizados, muy por debajo del costo de la canasta familiar, con jubilaciones de indigencia, porque las jubilaciones de nuestros viejos, cobrar 180.000, 200.000 pesos es una jubilación de indigencia. Con achiques de los presupuestos de salud y de educación. Y por supuesto que todo esto genera una situación de mal humor social muy importante, y ese mal humor social y esa bronca popular hizo que durante un mes estuvimos preparando la Marcha Federal Educativa, que hizo estallar y temblar todas las calles del país entero, porque millones salimos a defender la universidad pública y a decir queremos el presupuesto porque no vamos a aceptar que se cierren. Esa marcha fue histórica. Ahora, nosotros no queremos descontextualizar esa marcha de lo que efectivamente estamos atravesando en el país. Hay una situación económica tremenda. Ustedes la deben vivir día a día como nosotros. El salario no alcanza. Por más que tengamos doble turno, ya con el doble turno no llegamos a la tercera semana del mes. Ni que hablar si los compañeros o compañeras tienen que alquilar. O sea, hay una situación económica explosiva. Y nuestros salarios, como el de todos los trabajadores, quedaron por debajo de la línea de pobreza. A esto hay que sumarle que los acuerdos salariales que por ahí ascienden un poquito más o levantan un poquito más la cabeza de lo, digamos, instaurado, no son homologados por el gobierno nacional. Entonces, todos los acuerdos a nivel nacional de sectores de trabajadores, como la construcción, como metalúrgicos y demás, que habían alcanzado acuerdos salariales que quizás superaban los índices de inflación, no están siendo homologados por el gobierno nacional. Por lo tanto, no van a ser pagados, quiere decir eso. O sea que la paritaria se llevó adelante, pero quedó truncada porque no homologan, no legalizan esos acuerdos salariales. Esto, más la miseria creciente que hay, hace que haya una presión muy grande por abajo. Por eso nosotros tuvimos el conflicto que tuvimos, ¿verdad? 12 días de paro, porque había una presión muy grande por abajo de que con los salarios que teníamos no nos bancábamos. Y eso mismo ocurre en todos los lugares. Esa presión que hay por abajo ha hecho que se dé una situación, ¿me la abrís por favor? Una situación muy importante que hace mucho no pasaba, que es que los burócratas de la CGT y de la CTA se han visto obligados a convocar a medidas de fuerza. Hace más de 5 años que no había un paro nacional. Sin embargo, lo tuvieron que convocar a 45 días del gobierno de Milei. Y no solo eso, el 1 de mayo, que la burocracia se juntaba con los amigos y los empresarios, porque ya son empresarios muchos de ellos,
a comerse un buen asadazo, ahora tienen que llamar a una movilización, que quizás se replique en muchos puntos del país. Y eso va a estar continuado del paro nacional del día 9 de mayo. Entonces, si uno mira, digamos, la situación, la realidad es que tenemos un plan de acción de la CGT y se lo impone por esa vía a la CTA, porque hay un mal humor muy grande por abajo, no porque la burocracia quiera pelear. Están muy presionados por los trabajadores que dirigen, pero además regresa el impuesto al salario, o sea, lo que ganemos de aumento se lo va a llevar el Estado, digamos, y el gobierno con el impuesto al salario. Entonces la situación es muy grave y muy complicada y genera que cada vez estemos peor en nuestras economías hogareñas y con más necesidad de salir a pelear por lo que nos corresponde. Y en ese marco, decía, se dio nuestra lucha. 2 o 3 conceptos de nuestra lucha para que después también los debatamos entre todos. Primero, una gran pelea que movilizó a miles y miles de docentes en la seccional capital, pero en toda la provincia. La movilización fue de tal envergadura que teníamos permanencias con, digamos, miles de docentes de toda la provincia sentándonos ahí, no dejando pasar a nadie para que nos den la propuesta. Marchas enormes y una participación en las asambleas las más numerosas de la historia de Aten. No por un u otro dirigente, sino por la necesidad que teníamos de conquistar el pliego que votamos. En ese camino fuimos poniendo en su lugar a la burocracia sindical que tiene un acuerdo con el gobierno. Creo que eso está absolutamente demostrado y que ya nadie, ni ellos mismos, se animan a decir que eso no es así. Incluso las propias rupturas que han tenido acusan al sector naranja que se fue de que tienen un acuerdo con el gobierno. Entonces, todo lo que hicimos en el conflicto dejó también un gran objetivo para nosotros, pero para cada uno de los trabajadores de la educación. Porque la conclusión que se ha sacado es, cada vez que salgamos a luchar, si no tenemos una conducción que represente verdaderamente a los trabajadores de la educación, nos va a pasar esto. En algún momento del conflicto va a aparecer el acuerdo a como dé lugar, actuando en común con los funcionarios del gobierno para llevar gente a votar y aceptar, con los intendentes en el interior, y bueno, y eso, digamos, nos lleva al siguiente pensamiento: tenemos que recuperar Aten. Y recuperar Aten no es solo una tarea de una conducción opositora, es una tarea fundamental de cada compañero y cada compañera. Y tenemos que recuperarla para defender nuestros derechos, pero también tenemos que recuperarla para poner un freno a la política persecutoria y represiva que han tomado con la implantación de sumarios a diversos compañeros y compañeras que hacen que al que piensa distinto lo perseguimos con un sumario y lo sacamos de su lugar de trabajo. A tal punto que a veces legales, la dirección de nivel, plantean que la sanción tiene que ser 15 días o 30 días, o algunos dicen ni siquiera tiene que tener sanción este sumario, pero cuando llega el cuerpo colegiado nos encontramos que lo que votan es la retrogradación de las compañeras. O sea, que una compañera que está en una dirección tiene que bajar y por 10 años no puede volver a tomar un cargo directivo. Cuando todos los que antes vieron ese sumario habían dicho otra cosa. Entonces es muy grave esta política persecutoria y es parte de lo que tenemos que terminar justamente con la recuperación de Aten. Pero después del conflicto, como lo dijimos, no está nada cerrado, porque ustedes saben que tenemos una situación edilicia explosiva. Patricia se va a detener en tomar este tema, pero es muy grave la situación. Tenemos miles y miles de estudiantes que no tienen clases. Y luego del conflicto también continúa, porque el acuerdo entre las vocalías y los cargos de representación con el gobierno continúan desarrollándose. Por lo tanto, todos los días nos enteramos de alguna perlita nueva que tiene que ver con las ofensivas que tienen para aplicar la reforma educativa, las, digamos, medidas que están tomando para atacar conquistas que hemos tenido en nuestro sistema educativo. Una de esas acciones que vienen llevando adelante
está directamente relacionada con educación especial. Por eso hicimos un videíto especial convocando a todas las compañeras y compañeros delegados de educación especial a que vengan. Hay una nota múltiple que envió la dirección de la modalidad a las escuelas especiales, que no solo le cambia el nombre a la modalidad. Primero, lo que hay que decir es que todas las compañeras de educación especial siempre quisieron que no sea modalidad y que sea un nivel, para que tenga la importancia y el peso que requiere como nivel inicial, como nivel primario. Bueno, eso no se dio, es la modalidad, y ahora le cambian el nombre a la modalidad. Ya no es más modalidad, o no quieren que sea más modalidad de educación especial, sino que quieren que se llame modalidad de acompañamiento a las niñas o niños o jóvenes con discapacidad. O sea, que le quita todo el profesionalismo y la particularidad y la especificidad que tiene cada una de las escuelas especiales. Y no solo cambiar un nombre, porque un nombre conlleva también toda una política para llevar adelante. Por lo tanto, cambiar el nombre a la modalidad, también párrafo seguido, explican que todos los cargos de educación especial, incluidos los equipos técnicos, tienen que dejar de estar en la escuela especial para irse a las escuelas comunes. Por lo tanto, lo que hacen es convertir a las escuelas especiales en galpones vacíos, como en la peor época de cierres de fábricas y demás. Porque, compañeros y compañeras, nadie de los que está trabajando hoy en educación especial creo que entienden que si todos se van a las escuelas comunes van a seguir teniendo el equipo directivo y todo, digamos, el sostén y la organización y organigrama de una escuela especial. Por lo tanto, entendemos que este ataque es muy fuerte, que tiene que ver con lo que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, que es que el objetivo es terminar con la escuela especial y que todos los chicos y chicas con discapacidad estén en la escuela común sin absolutamente nada, o mejor dicho, con muy poco, porque efectivamente al desbaratar las escuelas especiales, esa especificidad que permitía que el niño o niña vaya también allá, a veces ni siquiera podía ir a la común, con eso se termina. Y es un plan que tiene el gobierno porque efectivamente la educación especial es cara. A la nota múltiple le siguió un proyecto, un borrador de resolución que plantea exactamente lo mismo, nada más que lo quieren hacer resolución. Esto no solo es grave para la escuela especial, también es grave para las escuelas comunes, que somos los que día a día tenemos que resolver todas las situaciones que llegan con todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Porque también lo que hay que decir que así como estamos, no le está sirviendo a nadie. En primer lugar, no le sirve a los chicos y chicas con discapacidad, aplican la flexibilización laboral y fomentan esta cuestión de la desaparición de la escuela especial. Entonces, es un problema que vamos a tener que agarrar con todo porque tenemos que ponerle un freno. Y estamos pensando seriamente en convocar en una primera instancia una jornada de lucha o algo por el estilo a las maestras, maestros, equipos directivos y equipos técnicos y todo el personal de las escuelas especiales, porque creemos que tenemos que tomarnos el tiempo para analizar esta situación y para exigirles a las vocales que no queremos que se avale nada de esto y que vamos a defender la escuela especial, los puestos de trabajo y el derecho que tienen todos los chicos y chicas con discapacidad a aprender y a tener acceso a la educación. Por otro lado, también hay un ataque en el nivel inicial. No sé si hay muchas aquí delegadas y delegados de educación especial, pero inicial. Pero sepan que se avanzó en la resolución que plantea los roles y funciones en las duplas pedagógicas, que ya no se llaman duplas pedagógicas, sino que son pares pedagógicos. Los pares pedagógicos efectivamente parten de la premisa de que tiene que haber un acuerdo, ¿sí?, y un contrato pedagógico entre las compañeras que tienen la dupla. O sea, ya tenemos dificultades en algunos jardines que efectivamente hacen acuerdos, firmaron contrato, después una no cumple, ¿qué hace? ¿Romper el contrato? ¿Qué hace? O sea, poner... Se toma licencia, bueno, pero digo, poner, digamos,
en un contrato educativo entre dos compañeras trabajadoras de la educación, roles y funciones y lo que tiene que hacer cada una y cuándo lo tiene que hacer, es realmente avanzar en la flexibilización laboral a pasos agigantados. Es como con la dupla o los equipos que se forman de las áreas en media, que ahora van a tener, digamos, que les impongan un acuerdo pedagógico entre ustedes para ver. Y entre ese acuerdo pedagógico y esa resolución que armaron, plantean que cuando una par pedagógico falta, ¿sí? Nosotros ¿qué decimos? Cuando falta tiene que tener suplente, como todo. Bueno, acá el par pedagógico cuando falta no dice que no van a nombrar suplentes, pero dice que hay que garantizar que los chicos y chicas tengan clases ese día o esos días. Entonces, la par pedagógica de una sala la pueden mandar a otra sala y es la directora de la escuela quien tiene en sus manos, según la resolución, la potestad de organizar eso. Por lo tanto, la par pedagógica, en vez de ser par pedagógica de una sala, va a terminar siendo el comodín que va aquí y allá para evitar que se cubran los cargos. Entonces, vamos a trabajar en mayor soledad que antes con dupla pedagógica, porque efectivamente la dupla pedagógica ha venido con toda la carga de la reforma educativa. Entonces, también allí vamos a tener que tomar con mucha fuerza digamos, esta situación y discutirla, porque nadie opinó sobre eso que escribieron ahí. ¿A qué maestra de nivel inicial le preguntaron cómo creían que debía funcionar la dupla pedagógica? A ninguna. Entonces, quienes están atrás de los escritorios, que hace muchísimo que no están con un solo niño o niña, escriben lo que tenemos que hacer nosotras, es un problemón. Entonces, claro está que es otra situación muy grave que tenemos que tomar. A eso se le agrega el alerta 144. Ustedes saben que el año pasado, producto de todas las situaciones que existieron en el jardín, en los jardines, con denuncias a compañeros y compañeras, la Comisión Directiva Provincial, que poco hizo para resolver esas situaciones y salía a enfrentar las medidas de fuerza nuestras, ¿se acuerdan? Que votábamos en asamblea a decir que no eran legales. Bueno, ellos, mientras nosotros nos reuníamos, discutíamos qué protocolo llevar adelante, hicieron un protocolo con la justicia, con los otros sindicatos. Eso sí, ningún docente estuvo presente en esa construcción del protocolo. Entonces aparece el famoso alerta 144, que muchas y muchos de ustedes quizás ya han mandado a la comunidad para que firme también otro tipo de contrato, que se compromete a no hacer no sé qué cosa. Bueno, toda una cosa, digamos, descabellada. ¿Por qué? Primero porque ese alerta 144 les vamos a dar un documento para que se lleven, lo analicen e incluso que nos enriquezcan ese material que hemos hecho, porque ese alerta 144 sigue poniendo el foco en la escuela como un lugar donde pasan todas estas cosas. Y nosotros decimos que la escuela es un lugar donde en general no pasan estas cosas, pero no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas. Las estadísticas plantean que más del 99% de los casos ocurren en los hogares, ocurren en otros lugares y no en la escuela. Pero además este alerta 144 sigue poniendo en el centro, digamos, de la cuestión y de la duda y al profesor o profesora que he señalado. Entonces, no da garantías de verdad de que ese compañero y compañera pueda, ante esa situación, volver a su cargo sin ningún tipo de problemas. Es más, nos ha ocurrido que los compañeros deciden irse cuando tuvieron alguna situación de este tipo porque es muy difícil volver a esa comunidad luego de una denuncia de este estilo. Entonces, el alerta 144, compañeros y compañeras, no va a ser más ni menos que una resolución que van a utilizar para seguir creando cargos y comisiones en el Consejo que pocas respuestas nos den, con abogados. Dicen que, por ejemplo, llegan a decir la cosa más descabellada, que el abogado es quien tiene que redactar la nota que le hagamos llegar a las familias cuando hay una denuncia o un relato. Imagínense que un abogado, ¿qué sabe un abogado de cómo nosotros nos dirigimos a las familias para poner, digamos, en tensión y en cuestión una situación conflictiva que tenemos?
Estamos en contra de esa cuestión. Estamos en contra de que se deje afuera de todo el proceso de la alerta 144 a la docencia. No hay un solo docente formando parte de la comisión. Entonces es el director o la directora que en una comisión de ese estilo recibe muchas presiones del Consejo por la vía de esa comisión de abogados, pero también va a recibir muchas presiones de los supervisores y de la dirección de nivel. Entonces, hemos traído una nota aquí para que firmemos todos los delegados exigiéndoles o solicitándoles a las vocales gremiales una reunión porque queremos que nos expliquen por qué han firmado esta resolución sin generar un debate por abajo. Y por supuesto pidiéndoles una jornada para abordar el tema y que seamos nosotros y nosotras las que opinemos cuál tiene que ser el protocolo, que ya lo teníamos bastante cocinado en las jornadas de lucha que hicimos, cuál debe ser el protocolo que llevemos adelante para cuidar a las infancias, pero también para garantizar que los compañeros y compañeras tengan derecho a defensa. Perdón, ya cierro. La reforma en media es otro ataque y siguen con el segundo año y sin saber qué tiene que hacer cada uno de los compañeros y compañeras y sin pagarles incluso a algunos las horas esa de más que tenía para articular. Y a muchos les están planteando que las tienen que cumplir a las 7 de la mañana. O sea que en los hechos nos están cambiando, digamos, nuestras condiciones laborales y nuestro contrato laboral con el CPE, haciéndonos entrar una hora antes de lo que está estipulado en el propio estatuto del docente. Entonces también alerta a los compañeros de media con este tema. Y para cerrar, padrones. Tenemos un gran problema con los padrones y también les hemos traído para que firmen una nota que les vamos a hacer llegar al secretario gremial de ATEN provincial. Nos están sacando gente del padrón. No sabemos si los ponen en otra seccional porque el padrón provincial que nos dan también tiene sus cuestiones, pero además no solo eso significa que vayamos a tener un problema cuando hay elecciones o cuando tengamos la Asamblea de Memoria y Balance. Que nos saquen gente del padrón también significa que nos recortan la plata que llega a Capital o a las otras seccionales. Por lo tanto, hay dos estafas, digamos, la estafa monetaria, pero también la estafa que hace toda burocracia, que es manipular y organizar los padrones para perpetuarse en los lugares de poder. Por eso tenemos un gran desafío, compañeros y compañeras, por adelante, que es seguir organizándonos para enfrentar la política de ajuste del gobierno nacional y del gobierno provincial, fortaleciendo este cuerpo de delegados para que cada vez tenga mayor independencia y active en cada una de las escuelas y, por supuesto, para recuperar ATEN para que esté al servicio de los trabajadores, las trabajadoras y la defensa de la escuela pública. Muchas gracias.